Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase en estructura documental del proyecto educativo institucional. Esta es la parte 2. Para quienes no se han topado con la clase número 1, por favor pueden ir a nuestro canal de YouTube y allí encontrar la parte 1 de esta estructura documental. Obviamente, para que participes en todas las clases en vivo, debes de unirte a nuestro canal de Telegram e inscribirte en el registro que vas a encontrar en el link de la biografía de la cuenta de Instagram, y también lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube en cualquiera de nuestros videos. ¿Listo? Entonces, comencemos con esta clase en vivo. Vamos a ver la parte 2 de la estructura documental del proyecto educativo institucional. Entonces, aprovecho para invitarte a que te unas a nuestro canal de Telegram. Es un grupo privado en el cual compartimos los accesos a nuestras clases en vivo y en las cuales pues los docentes y los profesionales que laboran en el sector educativo pues realmente lo que van a hacer es proyectar y perfilar sus carreras a cargos directivos y administrativos en instituciones educativas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué queremos hacer esto? ¿Para qué queremos perfilar nuestras carreras en diferentes cargos? Resulta que como docentes tenemos un gran campo de acción laboral y no solamente es en el aula, no solamente es en la parte pedagógica, sino que también podemos desempeñarnos como consultores educativos, como asesores de instituciones en diferentes áreas, ya sea acompañando a estos centros educativos en la implementación y en la elaboración de sus proyectos transversales, también asesorándolos en sus planes de acción, planes de mejoramiento, en los procesos de autoevaluación institucional. También podemos postularnos como coordinadores académicos, como directores de centros educativos, ya sea administrativos o académicos. También podemos desempeñarnos como gestores de proyectos educativos y podemos formar a otros docentes e incluso a otras instituciones en procesos de autoevaluación y en planes de mejoramiento. Entonces, es supremamente relevante este tipo de entrenamientos, ya que te van a perfilar ciertas habilidades y ciertas competencias para que te desempeñes en un campo de acción laboral más amplio. Para las personas que no comprenden el contexto de la clase que vamos a ver ahora, les sugiero que vayan y miren primero el video Diseño y Gestión de un Proyecto Educativo Institucional. A encontrar la clase de introducción, también van a encontrar la primera parte de este tema y culminaríamos con esta segunda clase, ¿vale? ¿Quién soy y a qué me dedico? Soy consultora de proyectos educativos, soy especialista en creación de contenido curricular, soy escritora, he escrito 3 libros, el primero en desarrollo personal, éxito femenino garantizado, el segundo en dirección de centros educativos, es un libro en administración educativa y más que un libro es como un manual con muchas herramientas para que logres desempeñarte con éxito en cargos directivos de instituciones educativas. Y el tercero se llama Activos Digitales. Realmente es una base para construir academias, institutos y servicios educativos a través de las herramientas digitales. También soy una madre feliz, una esposa enamorada y realmente estoy vinculada a la educación desde hace más de 15 años y toda mi vida pues he estado muy cerca gracias a que en mi familia pues tenemos digamos, un trayecto de educadores y de docentes vinculados al tema educativo desde el sector público y desde el sector privado. Entonces, en este momento tengo la fortuna de desempeñarme en este sector. Listo, vamos a ver entonces el documento. ¿Para qué te va a servir este entrenamiento? Te va a servir para, como ya lo mencioné anteriormente, proyectarte a nivel directivo en instituciones educativas, ya sea como coordinador o como rector o como director de las instituciones educativas. A través de este entrenamiento pues vas a recibir acceso no solo a las clases en vivo, sino también que vas a recibir acceso a un entrenamiento grabado, a un entrenamiento online. Vas a recibir el libro físico en dirección de centros educativos, vas a recibir certificado físico, vas a recibir obviamente el acceso a las clases en vivo y vas a recibir asesoría 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, ahora sí, vamos a ver el documento para que podamos analizar. Listo, entonces,
En la clase pasada habíamos quedado en la justificación del programa educativo que queremos ofrecer, ¿sí? Voy a agrandarlo un poquito para que lo puedan ver. Y la idea de estructurar muy bien esta justificación del proyecto educativo institucional, pues realmente es que podamos de alguna manera demostrarle a los entes reguladores, ya sea de carácter municipal, departamental o nacional, que sí es pertinente y que el servicio que vamos a ofrecer, el servicio educativo, ya sea a través de un programa o dependiendo del nivel académico que queramos ofrecerlo, pues realmente va a tener pertinencia y va a aportar tejido social y va a aportar esas oportunidades a ese contexto o a esa población en la cual se va a ofrecer. ¿Listo? Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es reunir una serie de características, una serie de estudios, una serie, digamos, de un marco teórico que nos permita demostrar que sí es pertinente ese servicio educativo institucional y que responde a las necesidades reales de la formación en esa región o en esa localidad, incluso en ese municipio. Bueno, entonces, esto por medio de qué lo vamos a hacer. Como pueden ver aquí tenemos algunos gráficos. Entonces, lo que vamos a hacer es consultar sobre todo, digamos, datos a través del DANE, entidades que nos puedan aportar esa información que realmente nos haga demostrar y que nos permita justificar de una manera adecuada el ofrecer este tipo de servicio educativo. ¿Listo? Entonces, podemos hacer un estudio comparativo o podemos también realizar un histórico, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer a través del Observatorio Laboral del SENA. Realmente allí vamos a encontrar muchísimos datos en cuanto al tema de las ocupaciones, en cuanto a la oferta educativa como tal, y esto nos va a permitir de alguna manera sintetizar que esta parte del proyecto educativo institucional sí está fundamentada, ¿sí? Digamos que sí es real esa necesidad a través de la cual vamos a poder con un servicio educativo cubrirla o de alguna manera dar respuesta a esa necesidad y poder ayudar a la población a mejorar su calidad de vida, a tener más oportunidades de inserción laboral, a tener oportunidades académicas y digamos también de proyección hacia la educación superior de una manera estable y diferente. ¿Listo? Entonces, también debemos de tener en cuenta estudios sobre las demandas y las ofertas de trabajo. ¿Por qué? Porque es importante que los entes reguladores sepan, y más importante que los entes reguladores, pues también poderle brindar esa garantía a los educandos en cuanto a ese ofrecimiento de esa formación o de ese proceso formativo para que luego tengan esa oportunidad en el campo laboral y tengan esa oportunidad de proyección laboral. ¿Sí? Entonces es supremamente relevante que tengamos esos estudios sobre demanda y ofertas de trabajo de la cual justifique ese servicio educativo. Por ejemplo, para nuestro caso en la clase de hoy, pues tomamos el técnico laboral en auxiliar en primera infancia o en auxiliar de preescolar, el cual pues está denominado así en la clasificación nacional de ocupaciones, y lo que queremos es de alguna manera en la parte de la justificación del proyecto educativo aportar algunos datos y algunas estadísticas que nos ayuden a justificar ese servicio educativo y a demostrar que sí es pertinente. Eso lo podemos hacer a través de encuestas de formación del capital humano en el DANE, podemos consultarlo, podemos también apoyarnos en el observatorio laboral, digamos en los datos que nos ofrecen y en las estadísticas que nos ofrecen el Observatorio Laboral del SENA. Esto para el caso de Colombia, ¿por qué? Porque nos va a permitir ver, digamos, en las diferentes áreas de conocimiento, en los diferentes sectores, realmente cuál es esa demanda y cuál es esa oferta, no solo de trabajo, sino también de formación, ¿sí? Para garantizar tanto a los educandos como a los entes reguladores, pues que nuestra formación realmente es pertinente. También debemos de tener en cuenta
al momento de elaborar este proyecto educativo institucional, la coherencia de el mismo. ¿Por qué? Porque debe de alinearse, y en la clase pasada lo hablábamos, que debe existir un vínculo muy, muy íntimo y muy bien, digamos, con una línea muy directa en cuanto a la misión institucional, nuestra responsabilidad como institución, la visión que tiene la institución, pero también lo que compone el proyecto educativo para garantizar que el educando va a alcanzar esas competencias, ¿sí? Que va a alcanzar esas habilidades que le van a servir para desempeñarse en el campo laboral. Entonces, en cuanto a eso, el programa de formación o el servicio educativo debe ser coherente, tanto con la misión, con la visión y con esa responsabilidad que tenemos de formar a la población en diferentes áreas como instituciones educativas. Siempre debe existir evidencia de esa correlación, siempre debe de existir una forma de que sea claramente verificable esos aportes que le damos al educando para poder desempeñarse en el campo laboral. Y esto lo hacemos a través de esos convenios con el sector productivo para que puedan tener esa oportunidad de inserción laboral, ¿sí? Una vez culminado e incluso antes de culminar el proceso formativo, ya que se requiere también de esos convenios para garantizar el tema de las prácticas durante el proceso de formación cuando estamos hablando de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, los cuales son los programas técnicos, académicos u ocupacionales. ¿Listo? Vamos con el siguiente capítulo, que es, digamos, el plan de estudio o esa siguiente parte del proyecto educativo institucional, que es ese plan de estudios. ¿Listo? De acuerdo con la normatividad o lo establecido en el decreto 4904 del 2009, es la duración del programa, debe ser mínimo de 600 horas para los programas técnicos, y dentro de esas 600 horas mínimo debe el 50% pertenecer a las prácticas, ¿sí? A esa parte práctica que deben ejercer los educandos. Entonces, en esta parte, por ejemplo, para nuestro caso, técnico laboral en auxiliar de preescolar, pues tenemos una base de 1000 horas, las cuales se van a desarrollar en diferentes, digamos, en diferentes semestres, o se va a ir distribuyendo en diferentes semestres, y esto obviamente va a depender del contenido curricular que se debe abarcar, de la cantidad y, digamos, la intensidad horaria en cada una de esas competencias y en cada una de esas habilidades que debe desarrollar. Esto se va a describir en la tabla de saberes que debemos diseñar para acompañar ese proyecto educativo institucional. ¿Listo? Entonces, esa jornada, ese plan de estudios, pues debe de incluir tanto la duración del programa como las jornadas en las cuales se va a impartir, ¿vale? También debemos de tener en cuenta que los programas o los servicios educativos pues deben de cumplir con un perfil del aspirante, es decir, el educando, antes de ser nuestro educando o ser el educando del programa o del servicio educativo, pues debe de cumplir con unas características mínimas para poder acceder a ese servicio educativo. En el caso, por ejemplo, de la educación superior, pues siempre cuando vamos a hacer una especialización, una maestría, un doctorado, pues nos exigen un prerequisito que va a ser el pregrado e incluso otras formaciones. Pero entonces, para estos servicios educativos, dependiendo del nivel y del grado, pues realmente lo que vamos a hacer es establecer unos prerequisitos básicos. Sin embargo, sí se deben de cumplir al momento de darle ingreso al educando, ¿sí? No solo para garantizar ese proceso formativo, pues que sea óptimo, alcanzar esas competencias y esas habilidades. Entonces aquí, por ejemplo, en el perfil del aspirante para los prerequisitos, en cuanto a los programas técnicos laborales y en los programas técnicos ocupacionales, pues tenemos unos requisitos mínimos, y es que debe tener como mínimo un nivel de escolaridad de 9º grado, y
una edad de 16 años, como mínimo para poder alcanzar o para poder ser aceptado en esa formación o en ese proceso formativo. ¿Listo? En cuanto a las características del perfil del aspirante, digamos las básicas, pues va a tener que cumplir con ciertas características del lenguaje, y esto se aplica para las técnicas de comunicación efectiva con el sujeto, su entorno familiar y su entorno institucional. Es muy importante, ya que incluso cuando tenemos todo el tema de inclusión y cuando digamos, implementamos todas estas herramientas y todas estas estrategias para llegar a la población que tiene ciertas dificultades en el aprendizaje o que tiene también ciertas habilidades, ¿sí? En el aprendizaje. Entonces, vamos a adaptar la metodología, pero en general debemos de cumplir y debemos de establecer, debemos de definir esas características básicas con las cuales el educando pues debe cumplir para poder acceder al servicio educativo. ¿Listo? Entonces, en esto pues lo conocemos o lo verificamos muchas veces en la educación continua o en la educación superior con, digamos, esas reglas básicas y esas normas con las cuales debemos de cumplir para poder acceder. En ocasiones se hacen exámenes de admisión para poder definir si el aspirante es apto para ser educando de la institución educativa del centro o del servicio educativo que se está ofreciendo en ese momento. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la parte de matemática, debe de manejar, digamos, la matemática básica. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo para el ejemplo de técnico laboral en auxiliar en preescolar, ¿sí? Digamos que estas son las características básicas para poder que el aspirante cumpla con esos requisitos y volverse educando de ese proceso formativo o de ese programa. Entonces, en esta parte matemática, pues debe comparar y constatar las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales, y las de sus operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. ¿Esto qué significa? Pues que debe conocer lo básico en cuanto a el tema matemático. Bueno, y tenemos otras, digamos, competencias y otras características más bien, otras características que debe cumplir el educando, y es la solución de problemas, ¿sí? Debe adoptar y llevar a la práctica la solución o estrategia adecuada para resolver una situación determinada. También debe cumplir con características de trabajo en equipo, emplear técnicas de trabajo grupal con niños, niñas y sus familias, favoreciendo el aprendizaje cooperativo, autónomo y la experiencia. También debe de cumplir con ciertas competencias ciudadanas como lo son la convivencia y la paz, comprender la importancia de mantener, digamos, las expresiones y cuidado de afecto mutuo con familiares, amigos, pareja, a pesar de las diferencias, de los disgustos y de los conflictos, ¿sí? Entonces, digamos que esas características básicas se establecen porque se requiere de alguna manera tener unas estrategias y un parámetro para poder establecer esa admisión del aspirante y que se convierta en educando de la institución educativa. Esto obviamente va a depender de el nivel, digamos, en el cual se desempeña la institución, y va a depender de esa oferta educativa, ya que a medida que el servicio educativo sea más específico, realmente más específicas van a ser esas competencias y esas habilidades y esas características que debe cumplir el educando al inicio del proceso educativo para poder ser admitido. Por ejemplo, para la certificación en dirección de centros educativos, pues realmente es necesario que el profesional tenga experiencia laboral, cuente con su pregrado y quiera tenga el deseo y la proyección de perfilarse a cargos directivos en instituciones educativas. Si no cumple con las características anteriores, pues realmente la certificación en dirección de centros educativos y el entrenamiento como tal, pues no le va a ayudar mucho en su
crecimiento profesional y tampoco va a ser como una repercusión o no va a tener un impacto grande en su desarrollo personal, ¿sí? No lo va a aprovechar al máximo. Entonces, digamos que estas características lo que nos garantizan es que realmente ese servicio educativo sí sea adecuado para esa persona o para ese perfil de la persona. Bueno, el siguiente punto en cuanto a el plan de estudios en el cual se debe incluir algunos ítems que son necesarios y los cuales los vamos a encontrar, como ya lo mencionamos, en el decreto 4904 del 2009, en donde se establecen, digamos, toda esta reglamentación y la normatividad y el documento con el cual las autoridades o los entes reguladores más bien nos hacen auditoría al momento de cumplir con todos, digamos, los requisitos para poder prestar ese servicio educativo de educación para el trabajo y el desarrollo humano, es decir, los programas técnicos. Entonces, otro de los puntos es contar con mecanismos de admisión, tener estos mecanismos de admisión, ya sea a través de convocatoria pública, ya sea a través de evaluación de ingreso, ya sea a través de entrevista, ya sea de la acreditación de los documentos, ¿sí? Porque es necesario que nosotros tengamos no solo las características establecidas y definidas, sino que también tengamos un proceso, que la institución cuente con un proceso en donde evalúe si realmente esas características que tiene el aspirante pues se cumplen, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a lograr por medio de los mecanismos de admisión. Normalmente en las instituciones educativas se tienen departamentos especiales para esto. En caso de que no se tenga, se puede hacer a través del departamento comercial, que es la persona, digamos, directamente encargada de atender al cliente, de suministrarle la información, y esta persona nos puede nos puede ayudar con esa admisión, ¿sí? En verificar que la persona que aspira al servicio educativo o el programa como tal, pues realmente cumpla con esos estándares y esas características para volverse un educando de nuestra institución. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo, los contenidos básicos de la formación, vamos a tener unos ciclos, módulos, áreas, como queramos llamarle, pero entonces lo que es realmente relevante en esta parte es qué tanto de esas referencias y de esas competencias y de las áreas, pues realmente van a distribuirse en un tema teórico, en una parte práctica y en un total para poder que el educando cumpla con estas, digamos, estos requisitos dentro del plan de estudios. Entonces, lo más importante, estos referentes o estas habilidades y estas competencias, pues los vamos a encontrar en la clasificación nacional de ocupaciones, dependiendo del código y la denominación del programa o del servicio educativo que se pretenda ofrecer, vamos a establecer esa habilidad y esa característica dependiendo del área en el cual, digamos, es implícita, y luego la institución pues debe definir de ese total de horas qué tanto va a ser teórico, qué tanto va a ser práctico y cómo va a ser, digamos, esa distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las habilidades que requiere el técnico en auxiliar en preescolar, pues es usar las herramientas informáticas, y digamos que la habilidad o la competencia específica la referencia o la describe como aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa, ¿sí? ¿En dónde va a desarrollar esa habilidad? Pues en el área de tecnología de la información y la comunicación, que es, digamos, un nombre común que le vamos a dar a la asignatura, al módulo, al ciclo o al área que vamos a tener dentro del plan de estudios para el desarrollo de ese proceso formativo. Y luego vamos a establecer qué tantas horas de ese programa pues van a ser parte o van a pertenecer a esa área o a ese módulo o a ese ciclo, ¿sí? Qué tantas horas teóricas, qué tantas horas prácticas y cuál va a ser la totalidad horaria de el módulo. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí, para poder, digamos, estos contenidos básicos, debemos distribuirlos teniendo en cuenta la duración total de
de la cantidad de horas del programa, ¿sí? Entonces, estas competencias como tal las vamos a distribuir de acuerdo a la parte teórica y a la parte práctica y teniendo en cuenta la totalidad. La totalidad del programa como tal debe ser de 600 horas mínimo para un programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano, de las cuales el 50% pues deben de ser teóricas y el 50% prácticas, ¿sí? Eso es lo que nos dice la norma en cuanto a este tipo de servicios educativos. Entonces, miremos, por ejemplo, otra competencia. Estas competencias, recuerden que las encontramos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, ya están descritas, y para nuestro ejemplo, que es el técnico laboral en preescolar, pues vamos a poder identificarlas y incluirlas en el plan de estudios. Entonces, en esta parte, que es la identificación de oportunidades para la creación de empresas o unidades de negocio, esta competencia se debe desarrollar en un área o en un módulo o en una asignatura llamada proyecto empresarial. Este nombre obviamente lo decide la institución, sin embargo la competencia sí está dada por la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que es la que nos dicta qué habilidades y qué competencias debe desarrollar un educando en cuanto a el servicio educativo que estamos ofreciendo. ¿Listo? Y esta competencia desarrollada en esta asignatura como tal, para el ejemplo, proyecto empresarial, entonces debemos definir qué tantas horas teóricas va a recibir el educando, qué tantas horas prácticas y cuál va a ser la totalidad en intensidad horaria para el plan de estudios de ese programa específico. ¿Listo? Veamos un último ejemplo aquí. Por ejemplo, estándar básico de competencias en lenguas extranjeras, según el Ministerio de Educación, inglés básico, un nivel básico, ¿sí? Entonces, para nuestro ejemplo, la asignatura, el módulo o el ciclo se va a llamar inglés básico y le vamos a dar aquí la intensidad horaria. Aquí tenemos para el ejemplo 35 horas en teoría y 35 horas prácticas. ¿Listo? Para un total de 70 horas. Recordemos que todas estas competencias laborales específicas pues deben sumar el 50% de la totalidad del programa para los institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humano que ofrecen programas técnicos laborales, técnicos ocupacionales o técnicos académicos. El mínimo es de 600 horas, de las cuales 300, es decir, el 50% van a ser teóricas y el 50% prácticas. Entonces, en ese 50% debemos distribuir de manera, digamos, muy relevante y con mucho detalle cuáles son esas competencias que se van a desarrollar en esa intensidad horaria. ¿Por qué? Porque hay unas habilidades y hay unas competencias que van a ser muchísimo más complejas de desarrollar, van a requerir muchísimo más tiempo por parte de los docentes, ya sea en hora cátedra y en hora práctica, y es necesario que se tenga la cantidad de tiempo suficiente para que el educando de verdad demuestre que ha alcanzado y ha desarrollado esa habilidad o ha alcanzado esa competencia, ¿sí? En todo caso, para el total del programa, en este ejemplo, deben de sumar todas las competencias en cuanto a su intensidad horaria y a su intensidad práctica, teórica y práctica, 1000 horas. ¿Listo? Para este ejemplo. Bueno, aquí seguimos con una parte que es, digamos, más bien de referencia. Cuando estamos elaborando un proyecto educativo institucional, debemos de incluir cuáles son esos referentes o esos módulos estándares, y esto lo vamos a hacer describiendo realmente cuál es esa competencia que debe desarrollar el educando. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros vamos a encontrar en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, vamos a encontrar unas competencias, y esa competencia reza para este ejemplo así: promover la salud, nutrición, prácticas de vida saludable y prevenir la enfermedad de niños y niñas hasta los 6 años frente a lineamientos de salud pública establecidos, y se define como un módulo obligatorio específico porque contribuye a la calidad de vida de la niñez. ¿Listo? Entonces, resulta que esta competencia que estamos viendo aquí, que la encontramos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones,
Como es una competencia a desarrollar dentro del proceso formativo, debe constituir el módulo o la asignatura o el área o el ciclo, debe conformarlo en su totalidad y que se distribuya tanto en intensidad horaria práctica como en intensidad horaria teórica. ¿Listo? Entonces, de aquí es que vamos a sacar los módulos, los nombres de los módulos o los nombres de los ciclos o los nombres de las asignaturas, de acuerdo a esa competencia que debe desarrollar el educando. Este sería el nombre del módulo como tal, es decir, el nombre de la asignatura, y la competencia a desarrollar sería esta: promover la salud, nutrición, prácticas de vida saludable, que está descrita en la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Estas competencias no nos las inventamos nosotros, los creadores o los diseñadores de los proyectos educativos. Estas competencias las consultamos en la CNO, ya que ese documento es el que tiene la clasificación de todas las profesiones y de todas las ocupaciones en cuanto a las mesas sectoriales y a los sectores productivos del país. ¿Listo? Entonces es quien nos dicta qué competencias y qué habilidades debe desarrollar el educando en esa formación específica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, la norma de competencia laboral colombiana, que es la que nos dice la CNO que debe desarrollar el educando, y digamos que tiene unas habilidades adicionales, ¿sí? Entonces, el planteamiento la planeación curricular, más bien, de esos módulos, pues van a depender de estas competencias. ¿Listo? Cuando nosotros ya tenemos establecidos las competencias y cuando tenemos ya establecidos esas habilidades o ya consultadas, y es la tabla de saberes. La tabla de saberes es un documento que acompaña al proyecto educativo institucional cuando la institución va a solicitar, digamos, esa aprobación de ese proyecto educativo por primera vez o cuando lo va a actualizar. En ambos casos, la tabla de saberes debe acompañar al proyecto educativo institucional, a veces anexa o a veces inmersa allí mismo en el proyecto educativo, pero también debe, en todo caso, debe de cumplir con ciertos estándares esa tabla de saberes, y se apega mucho, o digamos que la base, el nacimiento, son esas competencias que ya consultamos. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a presentar un ejemplo que sería una tabla de saberes. En cuanto a sus características, debe de cumplir con unas unidades de aprendizaje, obviamente con unos resultados de aprendizaje. En algunas instituciones también incluyen en la tabla de saberes la rúbrica evaluativa y la forma en la que va a ser evaluada esa competencia o esa habilidad. Sin embargo, no es necesario, porque más adelante dentro de la metodología pues va a ir descrita esa parte y esas herramientas con las cuales va a ser evaluado el educando. ¿Listo? Bueno, entonces en estos resultados de aprendizaje, que es como esa otra parte que compone la tabla de saberes, ese resultado de aprendizaje, de acuerdo a esta unidad de aprendizaje, debe decir: contribuir a la gestión de acciones de la salud integral para niños y niñas hasta los 6 años y para las familias gestantes de acuerdo con los planes de desarrollo nacionales, regionales y locales. Entonces, este resultado de aprendizaje, ¿qué busca? Lo que busca es que el educando, una vez pase por ese proceso formativo, pues logre aplicar las acciones de salud integral, que es la unidad de aprendizaje, y esa unidad de aprendizaje viene de la competencia que debe desarrollar, ¿sí? Entonces, digamos que es como una cadena. Primero tenemos la denominación o la definición del programa como tal, para este caso técnico en auxiliar en preescolar, y esa definición o esa denominación de ese programa pues nos va a llevar en el documento de la CNO, que es la Clasificación Nacional de Ocupaciones, a consultar las habilidades y las competencias que debe desarrollar un educando para poder alcanzar, digamos, ese título o ese perfil de egresado de ese programa. ¿Listo? Una vez tengamos definidas esas competencias y esas habilidades, pues debemos distribuirlas a lo largo de unas asignaturas, a lo largo de unos módulos,
y asignarles una intensidad horaria de acuerdo a lo que va a durar nuestro programa o el servicio educativo que defina la institución como tal. Y una vez hecho eso es que hacemos la tabla de saberes. Entonces nos vamos desde lo más macro hasta lo más micro, ¿sí? Aquí lo que nos refiere en esta tabla de saberes es que el tiempo pues va a ser distribuido 50% en teoría y 50% en práctica, para un 70% en la intensidad horaria para esta unidad de aprendizaje como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos realmente hacer esta tabla de saberes en base a la Clasificación Nacional de Ocupaciones, pues debemos consultar simplemente las habilidades y las competencias para luego distribuirlas con su intensidad horaria en cada una de las asignaturas, módulos, ciclos o lo que manejes en tu institución educativa o lo que se vaya a manejar en la institución educativa. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener algo ya más, digamos, condensado y es la planeación metodológica de actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, ¿sí? Que es la metodología utilizada para este ejemplo específicamente. Entonces, aquí que vamos a reunir, la tabla de saberes nos va a, digamos, a suministrar unas competencias que debe desarrollar el educando en, digamos, sus tres dimensiones, que es el saber saber, el saber hacer y el saber ser, ¿sí? Entonces, en cuanto a esto, que ya lo definimos previamente, apoyados en las competencias que nos da la CNO, vamos a establecer los criterios de evaluación, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues las evidencias de aprendizaje y las estrategias metodológicas. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente en esa tabla de saberes se alimenta con esas competencias y esas habilidades que encontramos en la CNO, pero los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje sí deben ser elaboradas por la institución educativa porque depende de la metodología que va a utilizar o que utiliza normalmente, ¿sí? Entonces, esos criterios de evaluación se deben realizar, obviamente, haciendo referencia a esas habilidades y a esas competencias que debe desarrollar el educando, pero también las evidencias de aprendizaje deben de ser realmente demostrables, porque cuando nos visita los entes reguladores, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional, pues nos va a solicitar una prueba de que estas evidencias de aprendizaje pues se llevan a cabalidad a través de todo el proceso formativo de un educando. Entonces, nos pueden hacer trazabilidad en cuanto a su proceso formativo y solicitarnos, por ejemplo, el historial de un educando para verificar cómo ha sido evaluado a través de ese proceso, ¿sí? En cuanto a las estrategias metodológicas, también depende de la metodología de la institución, pero normalmente el docente es el que define qué estrategias de evaluación va a utilizar y esto se hace obviamente en los procesos de autoevaluación institucional en donde se reúnen pues todos los docentes para mirar todos estos criterios, metodologías, herramientas, las rúbricas de evaluación, los planes de mejoramiento, los planes de acción, ¿listo? Entonces digamos que esta parte, como ya les había comentado anteriormente, la tabla de saberes va a ser constituida o a ser elaborada a partir de esas habilidades y esas competencias que encontramos en el documento de la CNO y en cambio los criterios de evaluación, las evidencias de aprendizaje y las estrategias metodológicas sí debemos de construirlas de acuerdo a lo que tenemos establecido en nuestra institución, de estructura metodológica o de repente la política institucional y las características que nosotros exijamos o se le exija al educando para poder garantizar que alcanzó esas competencias. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí tenemos varios ejemplos. Realmente esto es para evidenciar simplemente en las diferentes competencias, pues cómo se redactaría los criterios de evaluación, una evidencia de aprendizaje y una estrategia metodológica. Entonces, por ejemplo, para enfermedades prevalentes en la infancia, primeros auxilios, cuidados básicos,
Digamos que estas serían las competencias de conocimiento que debe desarrollar el educando. En el saber hacer, realizar la identificación de signos de afectación de la salud en el niño o en la niña en forma oportuna, teniendo en cuenta las enfermedades prevalentes en la infancia y en el contexto en el cual se desarrolla. Este sería el saber hacer en cuanto a esas competencias teóricas o de conocimiento que debe desarrollar. Y en el saber ser, pues debe ser empático y respetuoso con relación a los niños y niñas, tolerante y orientador con acudientes y con la comunidad, ¿sí? Entonces, la forma en la que se va a evaluar estas competencias de manera multidimensional va a ser en el criterio de evaluación, realiza la identificación de signos de afectación de la salud del niño o niña en forma oportuna, teniendo en cuenta las enfermedades prevalentes y en el contexto en el cual se desarrolla. En las evidencias de aprendizaje vamos a tener una prueba oral y escrita para evaluar los conocimientos y que han sido pues comprendidos. Y en el desempeño, observación directa durante el acompañamiento en el desarrollo de la competencia. ¿Cuál va a ser la estrategia metodológica? El docente va a realizar ejercicios prácticos y juego de roles sobre la orientación a la familia y la comunidad en temas. Entonces, esta es la parte que les decía que realmente la estrategia metodológica pues depende mucho del docente, ¿sí? De la metodología que utilice, obviamente alineado con la metodología de la institución, pero digamos que esta parte es más libre y la propone el docente como tal. Cuando nosotros estamos elaborando proyectos educativos institucionales, nos apoyamos muchísimo en las competencias y en las habilidades y digamos que esta parte de criterios de evaluación, evidencias de aprendizaje y estrategia metodológica en el historial que lleva y en las políticas que maneja la institución educativa para que sea, digamos, estándar a través de todo el proceso formativo. Luego tenemos el perfil del docente. Resulta que en el perfil del docente se debe de tener en cuenta todos los requisitos que debe de cumplir un profesional para postularse como docente orientador de sus programas o de los servicios educativos. Entonces, por ejemplo, para el técnico laboral en auxiliar en preescolar, que son personas que se van a desempeñar en el área educativa, pero dentro del rango de la primera infancia, de los niños que es de 0 a 6 años, entonces debe tener las siguientes competencias. Competencias técnicas, una enfermera con experiencia en el manejo de la primera infancia. Eso sería lo ideal porque dentro del programa ya vimos que ven las asignaturas de nutrición, de cuidado de niños, de detección de signos, de diferentes, digamos, temas de salud. Entonces, lo ideal para el perfil del docente no es un docente, sino es un licenciado, sino una enfermera con experiencia en manejo de la primera infancia que logre transmitirle a esos educandos esta capacidad de detectar ciertos signos en cuanto a la salud de los niños, específicamente para esos módulos que tratan las competencias que debe desarrollar una persona de este programa para poder desarrollar esas habilidades y esas competencias, ¿sí? Por ejemplo, si es un módulo, un ciclo o un área lúdica, obviamente el perfil del docente sí va a ser un licenciado, porque es el que le va a transmitir ese conocimiento de cómo debe preparar la clase o cómo preparar las diferentes actividades, no sé, ya sea lúdicas, didácticas, ¿sí? Cómo hacer esa metodología, qué hacer cuando no responden los niños, ¿sí? Entonces, depende de la competencia que se deba desarrollar, depende de las áreas, los módulos, las asignaturas, los ciclos, asimismo debe ser el perfil del docente. ¿Sí? Entonces, no va a ser como un docente genérico para todos los módulos, sino que se debe analizar muy bien qué competencias se va a desarrollar en cada uno de esos módulos o en cada una de esas asignaturas y con esto elegir el perfil del docente. ¿Listo? En cuanto a las competencias pedagógicas de este docente en especial, debe orientar los procesos formativos presenciales, pues aquí podríamos agregarle o en ambientes virtuales, ¿sí? Con base en los planes de formación concertados, por ejemplo, con la institución. Integrar TIC en los procesos de enseñanza, aprendizaje de acuerdo con las competencias a desarrollar en el estudiante. Listo, entonces digamos que para este perfil del docente
vamos a elegir y a definir dentro del proyecto educativo institucional, se debe establecer realmente cuál es ese perfil adecuado para esa asignatura. Bien, en la próxima clase vamos a culminar los 2 capítulos que nos faltan y luego vamos a ver el documento como tal de la CNO, la Clasificación Nacional de Ocupaciones, para lograr identificar dónde buscar esas habilidades, esas competencias y cómo unificarlas o cómo trasladarlas al proyecto educativo institucional. Este es el siguiente, digamos, el siguiente apartado en este proyecto educativo institucional como tal está definido por capítulos, pero también se puede simplemente nombrar como la autoevaluación institucional, ¿sí? Sin la referencia del capítulo. Entonces, por ejemplo, la autoevaluación institucional vamos a definir la metodología, ¿sí? Y esta metodología pues debe estar previamente establecida, a menos que sea un centro educativo pues que apenas va a aperturar, pero normalmente la metodología de autoevaluación institucional pues ya ha sido diseñada previamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es describirla. Las políticas de autoevaluación institucional en el Instituto Nacional de Capacitación, para este ejemplo, han sido diseñadas con el fin de estructurar planes de mejoramiento continuo que le permitan satisfacer a los estudiantes, ¿sí? Es decir, a los educandos. Entonces, el sistema de gestión de calidad del centro educativo ha diseñado herramientas de consulta en la que los estudiantes ofrecen información relevante para conocer el nivel de la calidad académica y la calidad de los servicios ofrecidos por la institución. Por ejemplo, laboratorios, bibliotecas, prácticas intramurales, prácticas extramurales. Esto significa prácticas dentro de la institución y prácticas fuera de la institución. Esta información es analizada por el Comité de Autoevaluación, el cual está compuesto por la Dirección Financiera y Académica, la Dirección de la Sede, la Coordinación de Calidad, la Coordinación Académica, y su resultado permite la generación de indicadores para la creación de estrategias de mejoramiento implementadas continuamente, buscando siempre estar a la par de las últimas técnicas en las mejores universidades del mundo. Bueno, digamos que esta descripción es porque el centro educativo sugiere que está certificado con un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Sin embargo, en el caso de que no lo esté, pues sencillamente es la junta directiva o la dirección administrativa la que define, digamos, las condiciones para generar esta autoevaluación. Lo que informan aquí es realmente que se hace a través de encuestas con los estudiantes, ¿sí? Esto se puede, digamos que sea una herramienta, pero no debe ser la única herramienta. Deben de tener más canales de comunicación para poder percibir que ese servicio educativo pues realmente es pertinente y está, digamos, con la retroalimentación correcta para ir mejorando la institución y cada uno de los procesos, porque ese es el fin de la autoevaluación institucional, evaluar la institución desde dentro, cómo está prestando ese servicio educativo hacia la población, ¿sí? Entonces, digamos que aquí nos describen una sola herramienta, pero pues realmente no debería ser la única. ¿Listo? Luego nos dice, esta información es analizada por el Comité de Autoevaluación y está compuesto por la Dirección Financiera, Entonces, lo que sucede aquí es que la información se va a un comité de autoevaluación ya preestablecido, que normalmente es así, pero está digamos, ese comité de autoevaluación compuesto por los líderes de cada uno de los procesos en cuanto a la coordinación académica, digamos, a veces la coordinación de las prácticas por fuera de la institución, el seguimiento a los docentes, el seguimiento a los estudiantes, ¿sí? El nivel académico. Entonces, digamos que este tipo de información se debe recolectar con el fin de que los líderes de la institución que componen el comité de autoevaluación pues realmente busquen, o mejor dicho, encuentren oportunidades de mejora para poder corregir los procesos, ¿sí? El tema de las encuestas es complejo porque normalmente tanto las familias del educando como el educando pues les da pereza diligenciarlas, o si las diligencian pues colocan que todo está bien y no nos dan retroalimentación. Entonces se sugiere, o más bien sugiero, que se utilicen otros canales de comunicación para poder
tener ese feedback y esa retroalimentación real de esas cosas que podemos mejorar como institución. Listo, y lo que hacen aquí es utilizar indicadores para la creación de estrategias. Un indicador ya sea de productividad, de desempeño, académico, ¿sí? Hay una clase específicamente para ver los indicadores y en todo caso en el libro físico que les llega a través del entrenamiento también están descritos cómo elaborar los indicadores, cómo leer los indicadores, cómo implementar los indicadores dentro de la institución, ya sea para seguimiento del nivel académico de los estudiantes, para seguimiento laboral de los docentes y para los departamentos académicos y comerciales, porque digamos en las instituciones de educación para el trabajo del desarrollo humano o instituciones de cualquier nivel que sean de carácter privado, pues realmente la parte comercial es un departamento muy importante porque es la parte de sostenibilidad financiera y de ingresos. ¿Listo? Luego nos comparten aquí digamos, algunas herramientas, y esto ya es con formatos. Entonces lo que podemos hacer es que estos formatos para la autoevaluación y de los indicadores los podemos analizar en la siguiente clase. Realmente es muy fácil. A veces nos da miedo como dentro de cada uno de los procesos alimentar indicadores o que la junta directiva nos pida indicadores y no es nada del otro mundo, aparte de que es un sistema muy óptimo para reunir información y analizarla. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Recuerden que nos estamos viendo todos los martes a las 7 de la noche. Las personas que no hacen todavía parte del entrenamiento formal para su certificación como directores de centros educativos, pues los invitamos a que visiten el link que está en nuestra biografía, en la cuenta de Instagram, que está en los links, en la caja de comentarios en YouTube o en nuestro canal de Telegram. Allí también encuentran el link para que analicen de qué consta, digamos, todo el entrenamiento. Y les agradezco muchísimo su asistencia el día de hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes